En torno a este tema del ex Banco Fácil, además del fallecimiento de su interventor, también ha habido reacciones de parte de quienes periodísticamente hacen su trabajo y han ido investigando lo sucedido dentro del ex Banco Fácil. Se han hecho conocer varios datos y dentro de ese trabajo periodístico está el director de la red DTV Noticias. Esta red que también, por supuesto, ha generado datos sobre esta investigación. Junior Arias está con nosotros para hablar sobre este tema, quien no está ya en Bolivia. Y él decía, salgo del país a pedido de mi familia. Junior, qué gusto saludarte. Y es la solidaridad ante todo, el tema periodístico sobre este caso que está muy delicado y por supuesto todavía va a dar mucha tela que cortar, Junior. Querido John, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estos minutos. Gracias por permitirme hablar al país. Evidentemente, John, estoy ya fuera del país. Decía en las últimas horas y hacía una aclaración, ¿no? No salí del país por temor a lo que me vaya a suceder o por temor a mi integridad física. Salí del país más por atender el pedido de mi familia, el pedido de mi madre, que la vi un tanto preocupada después de conocerse la situación con el señor Carlos Alberto Colodro. Decía yo, querido John, he estado en situaciones más difíciles, he estado en situaciones más complicadas, más complejas. Y bueno, estamos acostumbrados a lidiar con todo esto que significa el hacer conocer una serie de hechos, develaciones, investigaciones. En este caso el tema del Banco Fácil es muy complejo porque frente a todo lo que se ha dicho en torno a los denominados créditos vinculados, hay un poderío económico, hay grupos de intereses que están detrás y que están señalados de haberse visto beneficiados con estos créditos. Los dijimos hace unas semanas, los ratificamos y vamos a seguir con esta investigación, John. Junior, ¿este poderío económico del que hablas solamente está en el país o también tiene connotaciones externas? Te estoy hablando de otros países. John, por lo que yo he podido indagar en torno a este informe económico, señala empresarios bolivianos, no he podido, digamos, establecer en el informe como tal, que es un informe de casi 200 páginas, por ejemplo, de que haya nexos con el extranjero o con empresarios fuera del país. El informe como tal habla de créditos vinculados, habla del desvío de la cartera de fondos del Banco Fácil en favor de empresarios bolivianos y casi en un 90% son empresarios que tienen base, digamos, en Santa Cruz. Esto es un hecho que de repente ha provocado también que algunos sectores, grupos económicos en Santa Cruz hayan, si tú te fijas, John, se ha armado toda una estrategia para dejar de hablar de la gran estafa del Banco Fácil y sucede que ahora se empieza a hablar de si esto es o no es una persecución, de si se está armando o no se está armando otro caso, cuando considero que nosotros periodísticamente lo único que hemos hecho es dar a conocer un informe económico que señala con absoluta claridad y precisión la existencia de indicios respecto a créditos vinculados que han sido demostrados a través de las transferencias realizadas desde el Banco Fácil a estos empresarios y de estos empresarios a Santa Cruz Financial Group. Pero si tú te fijas, se está llevando adelante una estrategia comunicacional de estos grupos de intereses para evitar hablar del tema. Es decir, ya nadie habla de la gran estafa del Banco Fácil, ahora se está hablando, por lo menos en Santa Cruz, respecto a si esto es o no es una persecución, cuando el informe señala con absoluta claridad de que aquí existieron por lo menos graves indicios de créditos vinculados y el desvío de fondos. ¿Qué opinas de la carta, supuesta carta, que habría dejado Carlos Alberto Colodro? Yo salgo el domingo en la madrugada, John, pidiendo celeridad en las investigaciones y me ratifico. Es decir, yo quiero volver, por ejemplo, a Santa Cruz, a La Paz, por mí este martes, digamos, ¿no? Pero lo que dije el domingo de la madrugada en este breve comunicado, en estas breves palabras, lo vuelvo a ratificar, es decir, creo que el país necesita respuestas, John. Creo que necesitamos respuestas respecto a qué fue lo que pasó con el señor Carlos Alberto Colodro. ¿Se lanzó o lo lanzaron? ¿Se mató o lo mataron? Es decir, necesitamos explicaciones para saber qué hay detrás de todo esto. Yo inicialmente dije en estas pequeñas palabras, dije que yo dudaba, digamos, de que el señor se haya lanzado. Pero bueno, hay que esperar, hay que ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Realmente cuáles han sido los móviles que han provocado la muerte del interventor de Fácil.
Y bueno, una vez tengamos mayor claridad respecto a qué fue lo que pasó, John, estaremos allí. No he salido del país para no volver. Es decir, yo estimo y espero que el ministro de Gobierno, ¿no?, en unos 4 o 5 días tenga la situación absolutamente clara. Inmediatamente estoy de vuelta en el país. Bueno, hay dudas razonables, ¿no? Comenzando por el informe médico forense que habla sobre golpes, si fueron con anticipación o no a la caída de Colodro. No hay el celular y, por supuesto, estas dudas tendrán que ser disipadas, Junior. Claro, la situación es bastante delicada, John, porque te digo, o sea, hablamos de gente que tiene mucho poder, ¿no? Hablamos de la gente que está citada en el informe. Hablamos de las personas que están señaladas en estos créditos vinculados, hablamos de toda esta estrategia que se está desarrollando comunicacionalmente por un grupo de personas en Santa Cruz para tratar de denostar nuestro trabajo, para dejar de hablar del caso del Banco Fácil como la gran estafa que se ha dado en Bolivia, para empezar a hablar de otras situaciones. Por eso consideramos que se tiene que aclarar este tema. Yo decía, John, estuvimos en peores situaciones, estuvimos en situaciones más complejas, y ahí estuvimos, allí estamos y allí vamos a estar, John. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir informando al país y vamos a seguir publicando toda aquella información que nos llegue respecto a este tema, que esperamos se pueda esclarecer lo antes posible para no desdibujar, digamos, esto que sin duda alguna es de importancia para el país y saber qué pasó. Hay 4.500 trabajadores que se han quedado sin trabajo, hay miles de ahorristas que han tenido que esperar semanas para poder recuperar su dinero. En muchos de los casos hay preocupación, en otros se ha logrado devolver el dinero, pero ya estamos. Es decir, este caso de una gran estafa, yo creo que la más grande de los últimos tiempos en Bolivia, no puede quedar, digamos, subsumido, no puede quedar resumido a una posición que se está estableciendo a través de una estrategia de estos grupos de poder para tratar de evitar hablar de este tema y pasar a hablar de otro tema que es ya netamente político, que considero que a los medios, o por lo menos a mi persona como un periodista que ha develado estos hechos, no le corresponde. Junior, por último, tú has conocido este informe que contiene más de 200 páginas, ya lo has dicho. ¿Qué más se tiene que saber? ¿Habrá algo más detrás de este informe? Yo considero que este informe es solamente la punta del iceberg, ¿no? Porque fíjate, hay 12 empresas en torno a Banco Fácil, hay 12 empresas en torno a Santa Cruz Financial Group. Es decir, esto es solamente la punta del iceberg, considero yo, y considero que hay que llevar adelante una investigación prolija, hay que llevar adelante una investigación para determinar qué fue lo que sucedió realmente. Solamente en una cuenta, John, que es la del informe económico, se establece un desvío de fondos, y lo dice el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, no lo digo yo. Se desviaron más de 4.000 millones de bolivianos en un periodo de 2 años y medio. ¿Qué pasó con las otras 11 empresas que compraban, que vendían, que revendían, que sacaban créditos, que lograban, digamos, el desvío de fondos de la cartera crediticia? Yo no sé qué pasó, porque no escuchábamos a don Carlos Alberto Colodro, pero algo hay detrás de todo esto, teniendo en cuenta que personalmente, por la información que hemos logrado conocer, y que en muchos de los casos no la hemos publicado porque no hemos tenido respaldo documentado, que es algo que siempre nosotros esperamos para poder hacer las publicaciones, yo considero que esto es solamente la punta del iceberg, digamos, es un pequeño lunar dentro de toda una maraña de hechos irregulares que se gestaron en esta entidad financiera, yo. Bueno, y esperemos que las investigaciones revelen, y nuestro trabajo es ese, poder investigar y develar todo lo que está detrás de todo este conflicto, este problema que lamentablemente está cobrando vidas, y lo hizo con el interventor. Junior, te agradezco mucho. Con seguridad tendremos noticias tuyas, ya sea en el contexto internacional o regresando al país para continuar la investigación. Gracias, John, muy amable, muchas gracias por estos minutos. Bueno.